¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Por cierto, recordarles que a partir de este sábado a las 21:30 horas se incorpora con nosotros la periodista Sací Alejandre. Ella estará dando cada semana su comentario, su punto de vista en su sección Armas de Destrucción Masiva y se estrena este sábado a las 21 horas. Así que tendremos un día interesante en materia de geopolítica, de análisis, con Ana María Vázquez, con Fede Bonazo, con Ricardo Valderas, con César Pineda y ahora también de lujo engalanados con Sací Alejandre a partir de este sábado a las 21:30 horas. Por supuesto, también en el canal de Baby, no, se estará estrenando otra sección, será alrededor de las 2 de la tarde, entre líneas, en donde se analizan libros, y estará a cargo de Carla Escobar, estará al frente de esa sección en el canal, como le decimos, el Nepo Baby. Y los domingos, bueno, se mantiene la misma alineación estelar con Sosimo Camacho, Luis Guillermo Hernández, por supuesto, Josefa Galván y Fabrizio Loruzzo. Así que ahí tiene usted, seguimos creciendo en materia de colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias por su confianza. Oiga, pues a ver, ¿qué está pasando en materia informativa de entrada en esta primera jornada que le presentamos a usted? La CENTE, ¿cuál es la información en torno a la CENTE? Se la doy a conocer tal cual. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron a liberar calles del centro de la Ciudad de México luego de 23 días. Esto lo informa la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entrevistada brevemente, la mandataria capitalina indicó que la liberación de varias calles beneficiará sobre todo al comercio, que dijo salió muy afectado, ya que no se podía transitar libremente. Otro de los puntos que dijo Clara Brugada: están liberando varias calles del centro. En fotografías capturadas por Milenio se puede observar que los maestros comenzaron a quitar sus casas de campaña en calles del centro de la ciudad y en el Zócalo capitalino. Tan solo en la plancha del Zócalo se cuantificaron 9.500 casas de acampar, 300 aulados, es decir, las lonas, los zules colgados para generar sombra, 40 cargas, 30 toldos, 11 vehículos que impiden el tránsito en el circuito de la Plaza de la Constitución, mientras que en 12 puntos del centro histórico aledaños al Zócalo se encontraron hasta 2.270 casas de campaña y otros objetos que los profes utilizaron para pasar día y noche en las vialidades. Por su parte, los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero rechazaron que esto sea una retirada, rechazaron que hayan sido derrotados, informaron que harán un receso en sus protestas en la entidad, retomarán clases, que va a haber asambleas para reorganización y el martes estarán los compañeros reincorporándose a las acciones educativas. La CENTE en la Asamblea Nacional ha determinado salir en unidad todas las secciones. Luis Alberto López, quien es vocero de la sección 22 de la coordinadora, informó que tras realizar su Asamblea Nacional representativa la tarde de ayer, el magisterio ha decidido entrar en una nueva fase en su lucha por la derogación de la ley del ISSSTE de el 2007. Esta etapa, según explicó en entrevista con Milenio, consistirá en un despliegue táctico enfocado en la acumulación de fuerzas, propaganda y difusión hacia otros sectores tanto afectados como el sector salud. Aclaró que este movimiento no representa una renuncia a sus demandas, sino una estrategia de reorganización para fortalecer el movimiento social y sindical desde las bases. Todo como parte de este cambio de estrategia, López Pasos anunció que a las 9 horas ofrecerían una conferencia de prensa el día de mañana para declarar formalmente que la jornada de movilizaciones entra en un receso. Fue lo que comentó. Vamos a retornar a nuestros estados. La sección 22 entra a una nueva etapa de reorganización y va a buscar condiciones cómodas de familias educativas para establecer y fortalecer el movimiento. La decisión fue tomada tras una consulta interna entre las bases del magisterio, en la cual se abordaron preguntas clave como la valoración de la respuesta del gobierno federal y si debían continuar las movilizaciones o adoptar un repliegue táctico. Con más de 5.270 votos, dice, se decidió que vamos a un repliegue. Otro porcentaje, 5.047, decidió continuar. Y en ese sentido, bueno, el vocero señaló que los maestros oaxaqueños retornarán a su entidad, lo que implica el retiro del plantón que mantenían en el Zócalo. Sin embargo, advirtió que este retiro pues no significa una desmovilización total y que continuarán organizando actividades desde sus propias
regiones. La sección 22, deja de comentarle este dato, recalcó que su lucha es por la justicia social y la defensa de los derechos laborales adquiridos, por lo que continuará en búsqueda de alianzas con otros sectores afectados por la reforma del ISSSTE, con la intención de consolidar un movimiento amplio que logre revertir lo que consideran una política de despojo en contra de los trabajadores del Estado. Esta nota que es de Armando Martínez, la cual hemos tomado de base para platicársela con usted y es parte de la información que se ha dado a conocer el día de hoy. Uno de los puntos complicados, difíciles, ¿no? Que se generó fue precisamente, bueno, las protestas el día de ayer en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por el senador Ceballos, un hombre muy oscuro, por cierto, muy criticable. Realmente este personaje no debería ser en ningún aspecto, una referencia en la negociación educativa ni en la negociación sindical, se los digo. Es un senador que basta leer su historia, basta leer sus antecedentes para saber que es alguien reprobable. El senador Ceballos no es alguien que que pueda ser partícipe de una solución, sino que mantiene un comportamiento charril, un comportamiento corporativo por parte del sindicato magisterial. Se presentaron hechos, sí, de violencia en esta protesta por parte de la coordinadora, lo que llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum pues, le dijera a la coordinadora que se deslindara de aquellos que estaban llevando a cabo este tipo de actos vandálicos. La Secretaría de Educación Pública, que es encabezada por Mario Delgado, otro personaje muy particular, bueno, rechazó y reprobó los actos de violencia en las inmediaciones de la Secretaría de Bienestar. Mediante un comunicado, dijo que estos actos ponen en riesgo la integridad de las instituciones, así como también de los trabajadores. Y es que sí, lamentablemente, pues se presentaron estos actos que también pues son cuestionables al llevar a cabo acciones vandálicas. Ahora, lo que han dicho los profes es que no son acciones vandálicas como así, que son formas de protesta, las cuales ellos han llevado a cabo desde hace muchos años y que son reflejo de la frustración o impotencia que sienten al no alcanzar una negociación por la cerrazón del gobierno. Le estoy dando las dos partes en toda esta discusión. Incluso el líder de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, pues dijo que el magisterio mantiene su demanda de abrogar la ley del ISSSTE y que protestarán a donde acuda la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí tiene usted las dos historias en este marco. Lo hemos comentado en otras ocasiones, las demandas por parte de los profes, en el caso concreto de las AFORES, de la ley del ISSSTE, lo hemos dicho desde un principio, no nos movemos de ahí, son legítimas, son demandas necesarias de modificar. Aquí el punto es qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno federal. Y ahí entran las diferencias entre las partes. Por un lado, el gobierno federal dice que no tiene tanto margen de maniobra por los acuerdos que hay ya pactados desde antes, como una especie de herencia maldita, y que hay presiones por parte de banqueros, por parte de los hombres del dinero, para que no se mueva ni un ápice de lo que se está discutiendo. Esto último es dicho por diversas voces, no por el gobierno federal. Por el otro, dicen los maestros, así como también otras voces, que sí hay margen de maniobra y que realmente al no derogar esa ley, al no modificar esa ley, pues entonces se le está haciendo el caldo gordo a aquellos que han ganado muchísimo dinero con las afores por parte de los maestros. Incluso está esa postura en donde han dicho, pues no pueden estar bien con todos, tendrán que decidir con quién se van. Hay otras voces que dicen, se está avanzando en todo ello, pero es paso a paso por el poder que tiene el lado económico. En un momento en el cual México, el gobierno de Sheinbaum no puede, por supuesto, moverse mucho, porque entonces te meten golpes de tal manera que no te permita llevar a cabo lo que es tu programa de apoyos sociales. En fin, son los escenarios que se han venido marcando en ese sentido y las posturas por las cuales el gobierno federal dice hay cosas que quisiéramos darles, pero no podemos porque no hay presupuesto o no es el momento oportuno, ¿no? Esos son los puntos que están ahí para tratar de entender a las dos partes en esta discusión y que usted tenga su mejor opinión, por supuesto. Lo que sí, en lo personal, yo nunca he estado de acuerdo. Puedo entender el concepto de violencia justificada, lo puedo entender perfectamente. No es algo nuevo, es algo que se da en muchas circunstancias en donde hay
hay todo tipo de protestas. Muchas veces hay una violencia legítima. Sin embargo, en lo personal, pues nunca he estado de acuerdo con que se vandalice ciertos lugares y ciertas formas, porque no creo que sirva mucho para llegar a acuerdos, ¿no? En ese marco. Entiendo perfectamente también, pues todo lo que ha venido haciendo la lucha y demás, las protestas muchas veces han sido de esta manera, pero me parece que no llegamos a nada con actos de violencia. Insisto, esa es una postura que yo siempre he tenido en ese marco, como también tengo mi postura de que las peticiones de los profes son legítimas. Ahora, donde sí no estoy de acuerdo, se los digo abiertamente, es en criminalizar los movimientos. ¿Por qué? Porque caemos de repente en un discurso similar al que se manejó con López Dóriga, o se lo manejó con Carlos Marín, o se manejó con Ciro Gómez Leiva, o se manejó con tantos y otros comunicadores que en diferentes etapas criminalizaban o satanizaban. Me parece que siempre es importante analizarlo, cuestionarlo, por supuesto, debatirlo en muchos sentidos, pero no caer en una criminalización que es, insisto, el manejo mediático que se daba antes. No con esto estás justificando, y aclaro, porque no faltará el que lo diga, no con esto estás justificando ningún acto no fuera de ley o un acto de violencia excesiva, ni mucho menos. Pero ahí tiene usted parte de lo que es esta discusión en donde, reitero lo que se ha dicho antes, me parece que es un momento en el cual tendrían que ir de la mano. Yo se lo digo abiertamente. Yo creo que el gobierno federal y la CENTE tendrían que ir de la mano en contra de esos oligopolios, en contra de esos banqueros que sigan, que se quieren seguir enriqueciendo con el dinero de las Afores. Me parece que en lugar de discutir el gobierno y la CENTE, tendrían que unirse, tendrían que aliarse para poder contrarrestar las influencias nocivas, perniciosas de ese poder económico, ¿no? Y en ese marco me parece que ha faltado en ese punto empatía mutua, ¿no? Para entender una parte y la otra, porque ni es fácil el lugar en donde está la doctora Sheinbaum en medio de todo este asunto y los intereses alrededor, ni tampoco es fácil, por supuesto, el tema para los profes en cuestión de esta Afores, de esa ley del ISSSTE. En fin, ese es el primer punto que les tenemos. Déjenos sus comentarios, ustedes saben que son muy importantes para nosotros. Segundo tema. Un tribunal federal dictaminó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por su probable responsabilidad por el delito de omisión, tras una apelación presentada por la Fiscalía General de la República. La acusación se deriva de presuntamente haber permitido la entrada de armas de fuego, municiones y explosivos como parte del operativo clandestino de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en el caso catalogado como Rápido y Furioso. Karina Almada, jueza novena del distrito del mismo estado, determinó en enero del 2025 que si bien la Fiscalía General de la República presentó documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses sobre dicho operativo, ninguna de esas pruebas señala que Cárdenas Palomino hubiese estado enterado de que agencias de Estados Unidos introdujeron armas a México para tratar de localizar a operadores de las organizaciones criminales. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Hermosillo, Sonora, revocó la resolución dictada por Alamada Rábago, pues consideró lo contrario y estimó que Cárdenas puede ir a juicio para demostrarse su responsabilidad en este caso. En este punto, mire, a mí me parece que Cárdenas Palomino es otro operador que cae, un hombre que, insisto, tiene información, tiene mucha información relacionada a cómo operaba la gestión de Genaro García Luna, desde la AFI hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Pero aquí el punto ya no es Genaro García Luna. El punto es que Cárdenas Palomino hable de los beneficiarios de García Luna, hable de los empresarios con los cuales García Luna hizo negocio, hable de los políticos con los cuales García Luna hizo negocio, hable de los contratos que tuvo García Luna con el gobierno de Enrique Peña Nieto, después precisamente de que terminó su gestión como secretario de Seguridad Pública, que nos hable de la comunidad judía, que nos hable de los vínculos con el Mossad, que nos hable precisamente con el tema de la DEA y la CIA. Todo eso sabe Luis Cárdenas Palomino en mayor o menor medida, porque era uno de los hombres claves completamente de Genaro García Luna. Tan es así que fue el que operó, el que encabezó el famoso montaje en contra de Israel Vallarta y Florence Cassé. Es decir, es un hombre que sabe perfectamente, perfectamente el teje y maneje de todo lo que se ha venido ocurriendo en esta putrefacción de un sistema de impartición y procuración de justicia. Por lo tanto, me parece que estamos ante un personaje que sin duda alguna, es fundamental tenerlo encerrado, pero sobre todo sacar la información necesaria
para poder profundizar ya no en García Luna. O sea, ya García Luna está en la cárcel, de ahí no va a salir. Ajá. Sino en quienes ganaron con García Luna, quienes se enriquecieron con García Luna, quienes protegieron a García Luna y quienes hoy por hoy siguen operando a favor, no de García Luna, sino de los intereses que representaba el clan de García Luna, entre ellos el clan Wallace. Entonces, por eso me parece que el caso de Cárdenas Palomino, pues es importante. Y cerramos o vamos cerrando con esta noticia que a mí me parece trascendental en muchos sentidos, y es el tema del combate a la pobreza. Para todos los pesimistas, vamos a darles optimismo el día de hoy. Fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde obviamente mostró el tema del dólar, ¿no? Que amaneció en 19,14, pero también habló de manera muy contenta, y eso es normal, ¿no? En todos los sentidos, del combate en contra de la pobreza. Todos sabemos perfectamente que una de las claves de la cuarta transformación, con la cual su servidor está totalmente de acuerdo y defiendo a ultranza y lo reconozco, es con el combate a la pobreza. Por el bien de todos, primero los pobres. Es una frase que la derecha ha querido contaminar, que la derecha ha querido este, satanizar, es una frase que la derecha ha querido hundir, ajá, pero la realidad de las cosas en ese punto, ujú, en ese punto es simple y llanamente, y lo digo así, de manera clara, que lo hace porque les conviene tener al país empobrecido. Lo decíamos en la mañana. La pobreza no es orgánica, la pobreza no es fortuita, la pobreza no nace de un concepto religioso. Dios no te hace pobre. Quien te hace pobre es un sistema creado precisamente para fomentar y consolidar a las oligarquías, que genera enormes asimetrías en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque en el capitalismo no caben todos arriba. Porque el día que fuéramos todos ricos, en ese momento el capitalismo truena peor que de lo que ha tronado en otras ocasiones. El capitalismo se nutre de las desigualdades, se nutre de generar más pobres y ricos. El escalafón social está totalmente suspendido desde el neoliberalismo. Ajá. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene mantener a la pobreza, les conviene sumir a la gente a la pobreza. Por eso se convirtieron en enemigos de la cuarta transformación, del obradorismo, más que de la 4T, del obradorismo, del claudismo. ¿Por qué? Porque son dos gobiernos que hablan de seguir combatiendo esa pobreza, de seguir combatiendo las causas que originan muchos de los problemas que hoy por hoy tiene nuestro país. Y que obviamente a las empresas grandotas, a los empresarios grandotes, a los grandes financieros, pues les conviene que continúe así. Por eso hoy que México anuncia, ¿no?, que en realidad 9,5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022, se hizo una reevaluación y reconocieron que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto contrarresta, insisto, ese discurso maniqueo en donde se asegura que López Obrador incluso fue una persona que irresponsable. ¿Cuántas veces no escuchamos a tanto sujeto diciendo que venía una crisis, que el país estaba siendo manejado prácticamente, decían, por simios, ¿no? O sea, por gente que no tenía ni pulgares derechos, por gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo? Y sin embargo se demostró plenamente en la gestión de Rogelio Ramírez de la O y de los otros secretarios de Hacienda, del gabinete económico en general del presidente López Obrador, que caminaron sobre una ruta que tenía que ver directamente, ajá, con ese equilibrio y con combatir esa pobreza. La crisis nunca llegó, la fractura del país nunca llegó, el colapso financiero nunca llegó, a pesar de tener una pandemia encima, a pesar de tener una pandemia enfrente. Nunca llegó. ¿Por qué? Porque hubo siempre un manejo responsable de las finanzas. Es cierto, no vamos a decir López Obrador rompió completamente con el neoliberalismo, no. Incluso el propio presidente lo reconoció en su momento. ¿Por qué? Porque no lo podía hacer. Porque no es solamente romper con ellos, es enfrentarte a un poder fáctico que te puede generar muchos más problemas. Y los cambios, después de, mire, este país ha estado colonizado económicamente desde hace años. Ujú. Desde el Telecam perdimos todo. El poder económico está metido en todos lados. No puedes reventar todo eso de un principio. Tienes que ir poco a poco y entender que el país no son 6 años, es un proyecto. Cuando hablamos de un proyecto de 18, 24 años, sabes que tienes que ir poco a poco avanzando para ir minando a ese poder, para ir consolidando esos pasos firmes en materia de soberanía y para no desviarte de ese camino.
Todos quisiéramos que fuera mucho más rápido, sin duda alguna. Y habrá cosas que cuestionar y habrá cosas que criticar en su momento. Como este punto que le digo, tampoco es que se haya roto completamente con el neoliberalismo, no, pero se creó otra forma de hacer las cosas que enfrentó a ese neoliberalismo y abrió otro camino, otro andar para el desarrollo de aquellos que habían sido olvidados por ese neoliberalismo. Se los he dicho en otras ocasiones, no se trataba de hundir a los empresarios como tal, pero de lo que sí se trataba era de romper con su influencia y de romper con la idea de que ellos mandaban en este país. Y eso lo hizo el propio Andrés Manuel López Obrador. Y son puntos que no podemos soslayarle. O al menos en lo personal no creo que se le pueda soslayar, sino que se le tiene que reconocer por el trabajo que se hizo a favor de los que menos tienen. Falta mucho, claro que falta mucho. Estamos hablando, insisto, de una colonización financiera. Estamos hablando de un empobrecimiento creciente. Con Calderón y con Peña cada mes había 100,000 pobres. Estamos hablando de una normalización y legitimación de la pobreza. Falta, sí, pero ya se comenzó el camino. Y de eso se trata muchas veces, de entender que López Obrador no quiso cambiar el país en 6 años porque sabía que no podía cambiarlo en 6 años. Se trata de avanzar lo suficiente para que la siguiente, que es la doctora Sheinbaum, avance lo suficiente y llegue a un tercer punto y avance lo suficiente para ir cambiando las cosas verdaderamente de raíz. De ahí la trascendencia también de esa reforma judicial que, como nos dijo Elvin Calcaño, que les invito a ver la entrevista en el canal Alterno, es una muestra de cambiar la correlación de fuerzas, porque quitándole el poder judicial al poder económico, tu situación se estabiliza de manera diferente para hacer cambios trascendentales. Lo importante, como bien dice Elvin y coincido con él, es no morirse de nada, animarse a hacer los cambios y a pelear tus batallas, pero siempre con cabeza fría. Gracias por sus comentarios, quédense con nosotros, échele pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, si no les gustó también compártanlo, eso es necesario y opinen. Es muy importante que todos ustedes opinen, como se ha dicho muchas veces, en este canal no se trata de que su servidor colonice su opinión, se trata de que ustedes también digan, no estoy de acuerdo contigo, sí estoy de acuerdo contigo, de eso se trata a final de cuentas. Como siempre un gusto, como siempre un placer.